El doctor Beltrán amablemente nos invitó para tratar un tema benigno. Estuvimos decantando varias opciones. Finalmente nos llegó a la consulta de una institución privada un paciente de 42 años que lleva un año con hipo. No tiene tumor en el sistema nervioso central, no tiene ninguna comorbilidad, ya está en el tope de los medicamentos administrados. El hombre lastimosamente no tiene calidad de vida, perdió su trabajo, perdió su vida familiar y básicamente vive de la caridad de sus amigos y sus familiares porque no puede desempeñar ninguna actividad laboral ni social. Entonces llega a la consulta mía a preguntar ¿y qué opciones tengo diferentes a los medicamentos? Entonces, recordando muchas de las discusiones que hemos tenido en el chat y entre nosotros en los diferentes congresos y esas cosas, decidimos tratar de revisar en la literatura qué es lo que se está dando, qué oportunidades tenemos y qué poquita evidencia hay de esto, porque lastimosamente la frecuencia de la enfermedad es muy baja, no hay una data robusta para dar una información contundente. Entonces, el doctor Torres hizo una muy buena revisión de la literatura y vamos a ver qué podemos ofrecerle a nuestros pacientes. Entonces, muchísimas gracias por su asistencia, el doctor Corazón. Buenas noches para todos. Bueno, me presento para los que no me conocen. Mi nombre es Nicolás Torres, yo soy fellow de primer año del programa de cirugía de tórax. Vamos a tratar de hablar sobre este problema, que es un problema que muy posiblemente nos atañe a todos los humanos de tórax. Y vamos a mirar pues cómo es el comportamiento de esto. Para poder tratar de desarrollar este tema, creamos 4 preguntas. La primera pregunta es cómo se define el hipo y cuál es la clasificación morfofisiológica. ¿Qué tan frecuente es este problema y cuál es su origen? ¿Por qué los cirujanos de tórax deben conocer sobre este tema? ¿Y qué nos muestra la literatura? Para empezar y darles a conocer un poco, cuando nosotros vemos el hipo parece una cosa muy singular y además muy inusual. Pero cuando vemos esto casi ha roto récords en el mundo y tenemos 2 personas que aparecen en Guinness Records y vemos a Charles Osborne, que fue la persona que tuvo la duración del hipo más larga, 72 años, y además tenemos a Jennifer Mee, que tuvo el hipo más frecuente por minuto con 50 ataques, que como veremos a continuación, como se ve en el video, la de la izquierda es Jennifer Mee, no sé si lo logren escuchar, es una paciente que tiene ataques constantes de hipo, y ella en el relato que hace a la BBC dice que tiene dolores constantes de espalda, tiene dificultades para la deglución y además ha tenido cambios en su estado de ánimo tendientes a la depresión. De la misma manera, esto es un paciente que se nota muy claramente que tiene un hipo muy frecuente y esto es finalmente lo que nosotros queremos tratar. Queremos evitar el compromiso de la calidad de vida de estos pacientes. Entonces, en cuanto a la anatomía, hay que entender que el hipo es un síntoma y que es un síntoma fruto de un reflejo. Y al ser fruto de un reflejo, encontramos que el centro donde se localiza, digamos, neurológicamente la respuesta a este reflejo va a estar en el hipotálamo, en el tallo cerebral y en la médula espinal. Y que este reflejo va a estar mediado por diferentes neurotransmisores, entre esos la dopamina, el GABA, la serotonina y la histamina, que van a ser los o las dianas terapéuticas que vamos a utilizar cuando hablamos de terapia farmacológica. Entonces, al ser un reflejo, nosotros tenemos unas vías que son, voy a enseñarlo un poco, unas vías que son aferentes, que van a ser el nervio frénico, el nervio vago y la cadena simpática, especialmente de T6 a T12. Esta información, que vamos a ver cuáles son los estímulos que desencadenan esa información, van a llegar al centro del hipo y posteriormente van a generar un efecto motor. Ese efecto motor va a estar, digamos, mediado por el diafragma, los músculos escalenos, la glotis y los músculos intercostales. Cuando nosotros hablamos de la terapéutica, lo que estamos tratando de hacer es bloquear las vías aferentes, como veremos a continuación. Entonces, fisiológicamente, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos un paciente con hipo, él se encuentra dentro de un ciclo ventilatorio normal y llega un punto en el cual se produce ese estímulo de ese arco reflejo, cesa la inspiración de forma súbita, se cierra la glotis y se produce un sonido que es el característico hic del hipo, como veremos.
Pero entonces, si esto es un reflejo, ¿por qué no es como un reflejo como la tos o los estornudos? Resulta que nosotros no sabemos por qué, digamos, se presenta el hipo y han habido diferentes hipótesis para tratar de aclararlo. La primera es fisiológica y es que esto es fruto de un estímulo. La segunda es una mecánica que habla de que al pasar el bolo alimenticio a través del esófago, el hipo, en el momento que hay obstrucción, ayuda a generar una presión negativa que hace que se mueva el fluido o el aire dentro de ese tubo digestivo, y el desarrollo, que sería el fortalecimiento de los músculos respiratorios y la deglución. ¿Y por qué pensamos esto? Porque el 25% del tiempo de los fetos intrauterinos tienen hipo. Pero hay gente que lo ha pensado de una perspectiva diferente y lo ha pensado desde la perspectiva evolutiva. Cuando nosotros miramos la respiración de los peces, encontramos que en las branquias hay literalmente un cierre branquial que permite que entre agua oxigenada los arcos branquiales y en el momento que se copan esos receptores, la branquia se cierra y parece que filogenéticamente nosotros hubiésemos heredado ese reflejo. Hay algunas personas que piensan que no es así porque hay unos puntos intermedios en la evolución, como el ajolote, que tiene las branquias, digamos, al ambiente que sería el agua, ¿cierto? Entonces, ¿cómo definimos el hipo? El hipo es un movimiento mioclónico súbito que se produce en los músculos diafragmáticos intercostales, en los escalenos, que se acompaña de un cierre glótico y un cese abrupto de la inspiración. Anteriormente se conocía como singulto y se conocía así porque estas personas que eran, en ese tiempo pensaban que era una forma de recobrar el aliento. Epidemiológicamente, ¿cómo estamos? Entonces, no hay muchos estudios. Esto es una cohorte retrospectiva de 2005 al 2018 que mostró que en Estados Unidos había más o menos 66.000 hospitalizaciones con una edad promedio de más o menos 60 años, que el 90% o más de los pacientes son hombres y que hubo unas muertes relacionadas en 1.388 casos, es decir, que el hipo se le encontró una causa secundaria y unas muertes directas que fueron de hipo idiopático. No se encontró ninguna causa diferente al hipo. Y en cuanto a los costos, encontramos que más o menos son $20.000 de costos, con una varianza de hasta $24.000 más o menos. Y entonces en cáncer, ¿qué pasa? El cáncer ocurre, según esta corte retrospectiva en Mayo Clinic, ellos publicaron en el 2022 320 casos de pacientes con hipo persistente e intratable, encontrando una relación muy similar. La proporción mayor es de los hombres, 47% de los casos van a ser hipopersistente y el 15% de los casos va a ser intratable, que ya les voy a mostrar cómo es la clasificación. Lo importante de esta cohorte es mostrar que en los pacientes con cáncer, los que tenían hipo, que eran un tercio, tenían insomnio, tenían dificultades para la alimentación, tenían alteraciones nutricionales y tenían mucho más dolor. Asimismo, 100 de los pacientes que tenían en esta cohorte necesitaron más de un fármaco para el tratamiento y pensamos que por eso es importante, digamos, hablar sobre este tema. En esta gráfica, que es muy interesante, nosotros tenemos en el eje de las Y el valor de P y en el eje de las X tenemos el valor de los ORs. Teniendo esta línea roja, que es la que marca la significancia estadística. Entonces es importante tener en cuenta, porque esto es de la base de datos HADER, que es la base de datos de medicamentos y reacciones adversas del Japón. Ellos encontraron que los pacientes que tenían eventos adversos de los medicamentos, el hipo era una cosa que no era tan infrecuente, sino que 5.500 casos de hipo intratable y persistente se presentaron dentro de esas reacciones adversas. Entonces, en cuanto a las causas, ¿qué? Tenemos muchísimas causas de hipo, porque el hipo es un síntoma que es multifactorial. En esta diapositiva están demarcadas las que son de importancia para los cirujanos de tórax. Ahí vemos causas oncológicas como el cáncer de pulmón, como el cáncer de esófago, como las metástasis a los ganglios mediastinales. Vemos enfermedades tan comunes como el reflujo gastroesofágico y la hernia hiatal. Vemos farmacológicas como la quimioterapia, especialmente de los platinos, y casos de enfermedades benignas como infecciosas mediastinitis o derrames pericárdicos o pleurales. Entonces, ¿por qué los cirujanos de tórax tenemos que saber sobre hipo? Los cirujanos de tórax tenemos que saber sobre hipo porque nosotros estamos inmersos en toda la cavidad donde se presenta el hipo. Es así como muchas de las enfermedades que nosotros tratamos, digamos, en el día a día, tanto benignas como malignas, van a estar asociadas como síntoma primario del hipo o como desarrollo del síntoma dentro de la enfermedad. De esa manera, por igual, en el 2007 reportó múltiples pacientes que el diagnóstico que se hizo de cáncer de esófago, el síntoma principal fue el hipo. De la misma manera, PURI en el 2022 encontró múltiples casos relacionados entre cáncer de célula pequeña, pulmonar y tuberculosis. Y Lee reportó en el 2024 múltiples infecciones pleuropulmonares que tenían como manifestación inicial el hipo.
Cuando vemos las estrategias diagnósticas, esto ha sido una estrategia diagnóstica muy similar a lo que hacemos en cualquier tipo de enfermedad. Y en general lo que hacemos con la historia clínica es buscar factores desencadenantes, clasificar la enfermedad y buscar las estrategias de tratamiento que ya se han implementado. ¿Por qué este punto es importante? Porque muchos de los medicamentos que usamos diariamente para el tratamiento de nuestros pacientes pueden desarrollar hipo o incluso aumentar su presentación. Los estudios iniciales están principalmente enfocados para los pacientes que están en el servicio de urgencias, que consultan por primera vez y buscan sencillamente tratar de excluir condiciones agudas. Y los estudios dirigidos según la sospecha clínica es basado en lo que hicimos anteriormente, cómo vamos a orientar a ese paciente. Dentro de esos hay endoscopias digestivas, manometría, pHmetría, diferentes tipos de estudios imagenológicos como la resonancia y la tomografía. Entonces, ¿cómo clasificamos esta enfermedad? En general, son 3 grupos: un hipo autolimitado o agudo, que va a ser el que se presente hasta 48 horas de su inicio; un hipo persistente, que se va a extender más allá de las 48 horas y hasta 2 meses; o un hipo intratable o crónico, que va a ser un proceso que va a durar más de 2 meses. Clínicamente, ¿cómo se diferencian? El hipo agudo es el hipo que nos da cualquier persona cuando estamos comiendo, cuando tenemos algún estímulo reflejo. Es por eso que tiene un inicio súbito y siempre tiene un factor desencadenante que es potencialmente identificable. En estos están la distensión gástrica, el consumo de picantes, el consumo de bebidas en extremo caliente o frías, o el consumo excesivo de alcohol. Y uno de los escenarios muy común presentación va a ser la anestesia. La anestesia es, son de las personas que más han hablado sobre hipo, porque ellos tienen muchos casos de hipo derivados de los medicamentos que utilizan para las sedaciones y demás. Muy importante tener en cuenta que este hipo se detiene espontáneamente. Es por eso que en la literatura, y como es bien sabido por todos, hay múltiples, costumbres culturales para cesar el hipo. Y esas van a ser muy efectivas, en este caso, porque veremos que pues esto es un reflejo que va a cesar súbitamente en este caso. Cuando hablamos de hipo persistente, que estamos hablando que dura más de 2 días y hasta 2 meses, entonces tenemos un grupo grande y es en los pacientes en los cuales nosotros no logramos identificar la causa. Este generalmente tiene más de un fenómeno causal y desde ahí empezamos a pensar que esto puede ser patológico. Es predominantemente en hombres y es una manifestación inicial de algunas crisis agudas de enfermedades mentales, como estados psicóticos agudos o crisis de ansiedad. El hipo intratable siempre va a ser una condición patológica y en esto es muy importante siempre pensar en cáncer. Siempre hay que tener en cuenta la relación de los medicamentos que tiene el paciente con la sintomatología y van a ser estos los pacientes que necesiten, más allá de los medicamentos, tratamientos intervencionistas o cirugía. Cuando vemos la relación que tiene el hipo y el cáncer, entonces encontramos que hasta un 11.4% de las neoplasias malignas se pueden presentar como síntoma inicial del hipo y hasta el 16.2% de los pacientes con cualquier tipo de neoplasia pueden tener un hipo persistente. Esto va a ser una consecuencia tanto de la enfermedad en algunos casos como del tratamiento con quimioterapia y va a ser una parte importante del tratamiento en cuidado paliativo para el control de síntomas, siendo, los tumores que están más relacionados, los tumores gastrointestinales, los tumores dermatológicos, hematológicos y los que tienen compromiso mediastino. De esa misma forma, vemos una prevalencia de hasta un 9% general y cuando vemos los pacientes de cuidado paliativo, hasta un 27% de prevalencia. Muy importante tener en cuenta que el 89% de los pacientes que tienen cáncer y tienen hipo no tienen tratamiento. Y además, hasta un 73% no conocen ninguna medida no farmacológica para resolver el síntoma. Y de la misma forma, hasta el 30% de los pacientes que utilizan oxaliplatino o cisplatino pueden tener hipo y esto puede estar empeorado o empeorar, ¿cierto?, con el uso de fosfoprepitant o dexametasona. Aquí en esta gráfica, que también es del FADER, que les expliqué, que es la base de datos de reacciones adversas de medicamentos japonesas, se ve que los platinos tienen una relevancia muy importante en la presentación de hipo y que cuando esto se asocia a la dexametasona, que es uno de los que es más causal, ¿cierto?, puede empeorar la manifestación del paciente. De la misma forma, tenemos medicamentos que utilizamos de forma muy rutinaria, como para el posoperatorio, que son los opioides. Estos tienen múltiples eventos adversos reportados en la literatura, pero el hipo no es despreciable y es llamado la morfina y la hidromorfona que se ha dado su presentación. Cuando hablamos de hipo y calidad de vida, estamos hablando de una relación. A mayor número de comorbilidades del paciente, tiene un mayor riesgo de presentar una cronificación del proceso.
Y es por eso que Palence reportó en el 2014 que estos pacientes tienen un compromiso muy importante de la calidad de vida. La mayoría de ellos reportan que este síntoma es un síntoma que es estresante, restrictivo, es angustiante y causa síntomas de depresión. Por eso muchos de los pacientes que tienen hipo persistente o intratable han tenido ideación suicida. Y además muestran una tasa elevada de reconsultas a los servicios de urgencia. Entonces, cuando vemos las escalas de tratamiento, tratamos de mirar esto en tres perspectivas. La perspectiva número 1, que sería el tratamiento no farmacológico, el número 2, que sería el tratamiento farmacológico, y la número 3, que es el tratamiento intervencionista y la cirugía. Cuando vemos las medidas no farmacológicas, principalmente lo utilizan los pacientes que tienen hipoagudo, las medidas farmacológicas, los pacientes que tienen hipopersistente, y las medidas de tratamiento intervencionista conjugarían las medidas farmacológicas con, digamos, estos procedimientos, dado que se puede presentar en hipopersistente o intratable. Entonces, en cuanto a las medidas no farmacológicas, los cambios en el estilo de vida están principalmente orientados a resolver el reflujo gastroesofágico. Es por eso que uno, cuando tiene un paciente con hipo y tiene reflujo gastroesofágico, lo primero es tratar de resolver esta condición y hay que enseñarle al paciente que debe comer a, digamos, unos horarios establecidos, tratar de multiplicar el número de ingestas que tiene al día, tratar de que duerma con la cabecera elevada, que no coma por lo menos 2 horas antes de dormir y que evite algunos alimentos como picantes o muy ácidos que pueden irritar ese sistema del arco reflejo y, digamos, predisponer al hipo. En las medidas del abordaje no farmacológico, en la literatura, como se ve en la tabla del lado izquierdo, se han descrito todas las intervenciones que uno pueda pensar para resolver ese síntoma. Son más de 100. Y lo importante saber son 3 cosas. La primera es que no hay evidencia suficiente y lo segundo es que las más utilizadas van a ser estas, que es respirar en una bolsa para generar un fenómeno hipercápnico con normoxemia, y esto va a alterar los neuroreceptores y los vasoreceptores a nivel del seno carotídeo, y esto puede alterar la movilidad diafragmática y de esta manera puede resolver el síntoma. Inducir el estornudo con pimiento o con algún otro estimulante, porque esto va a reiniciar la funcionalidad diafragmática, o hacer un reflejo vagal con ingesta de hielo. Cuando las maniobras vagales las reportaron durante muchísimo tiempo, sobre todo en los pacientes que tenían tuberculosis y que desarrollaban singulto, y en estos casos hablamos de utilizar el reflejo oculocardíaco, el masaje del seno carotídeo o las maniobras de Valsalva, que hoy en día no se utilizan tan frecuentemente porque algunos de estos, digamos, intervenciones pueden tener efectos deleterios. Dura, que es una medida también no farmacológica, tiene una posición dividida dentro de la literatura. Cochrane publicó en el 2013 un metaanálisis que mostraba que no había evidencia suficiente para recomendar la acupuntura para el tratamiento de los pacientes con hipo crónica. Pero hay metaanálisis como el de Choi en el 2012, como el de Yu en el 2017 o como el de Mae en el 2020, que demostraron que la acupuntura puede ser útil para el tratamiento de los pacientes que tienen hipo asociado a cáncer o que tienen hipo asociado a accidentes cerebrovasculares. Entonces, ya pasamos a las medidas farmacológicas. Cuando uno revisa la literatura, encuentra que los pacientes que tienen hipo y que tienen hipo persistente tienen un uso muy frecuente de metoclopramida. Este es el medicamento que más se utiliza, a pesar de que no tiene la mayor efectividad. Y tiene un problema muy grave, como veremos a continuación, y es que tiene muchísimos efectos adversos. Cuando miramos las indicaciones de la FDA dice que el único medicamento aprobado para el tratamiento del hipo crónico es la clorpromacina. Cuando lo comparamos con los otros, que ya la veremos en la diapositiva a continuación, no tiene la mayor efectividad y tiene una proporción también importante de eventos adversos. Quedan dentro de ese camino el baclofen y la gabapentina, que como ustedes ven, digamos, todo esto está orientado a lo que vimos al principio de la anatomía relevante, y es que estamos tratando de inhibir esos neurotransmisores. Con la efectividad, entonces vemos la metoclopramida, que tiene una efectividad más o menos del 65%, pero los pacientes están expuestos a casi un 50% de riesgo de eventos adversos. Entonces, posiblemente este medicamento no sea el de elección, sobre todo en los pacientes de hipo persistente y hipo intratable. Cuando vemos los demás, baclofen, gabapentina y clorpromacina, la efectividad va a variar más o menos entre un 80 y el 93% comparados con placebo, y posiblemente estos medicamentos, especialmente el baclofen y la gabapentina, van a ser los que menos reacciones adversas tengan en este tipo de pacientes. Siempre los autores, cuando uno lee este tema, recomiendan que debe haber una persona encargada del tratamiento de la polifarmacia que pueda tener ese paciente, precisamente para que no tenga algunas interacciones con otro tipo de medicamentos.
Entonces, ¿qué hago después de que le pongo los medicamentos? Pues yo necesito saber en qué situación está el paciente. Yo necesito saber si en qué momento se está presentando el hipo en el paciente, si el paciente tiene episodios diarios, si tiene más de 5 episodios en el día, si tiene de 6 a 10 episodios, si algunos de estos alteran la ingesta, si tiene más de 10 episodios por hora, o si el paciente tiene episodios que no le permiten ingerir nada, o que tienen asociado reflujo gastroesofágico. La búsqueda que yo tengo con la instauración de medicamentos es precisamente tratar de llevar a los pacientes a una escala menor de lo que yo estoy, digamos, presentando al inicio. Y entonces, ¿qué pasa con los pacientes que no responden a la farmacoterapia? Entonces, tenemos que empezar a tratar de buscar otras alternativas. Eso lo han descrito muy bien los médicos algólogos, los médicos del dolor, porque ellos, digamos, a través de los trabajos que han hecho para controlar el dolor, se dieron cuenta que podrían tener algunos efectos como en la intervención del hipo. Entonces vemos que los procedimientos intervencionistas se pueden hacer a través del bloqueo del nervio frénico o del bloqueo de la cadena simpática. Cuando hacemos esto, esto se puede hacer por vía anatómica, por vía fluoroscópica o por vía ecográfica. Si nosotros vemos la gráfica de al lado, encontramos que ecográficamente tenemos unos puntos de referencia que es importante tenerlos en cuenta, que es el plejo braquial, el músculo escaleno anterior y el músculo esternocleidomastoideo, y aquí se encontraría el nervio frénico, y si nosotros lo vemos en cadáveres, igualmente, y si lo vemos en muestras histológicas de esa zona de los tejidos, también se podría encontrar. Entonces, de esta manera, nosotros podríamos tener un acceso, ¿cierto?, a bloquear estas vías a través de ecografía o de fluoroscopio. Entonces, ¿quiénes lo han hecho? Muchas personas han reportado diferentes números de casos al respecto de tratamiento del nervio frénico, de bloqueo del ganglio estrellado. La mayoría de estos casos se hacen de forma unilateral. Y aquí hay una cosa que es importante recordar. Cuando nosotros estamos haciendo una intervención especialmente del nervio frénico, necesitamos garantizar que el paciente tiene funcionalidad diafragmática bilateral. Eso se puede hacer a través de un test de movilidad diafragmática por vía fluoroscópica o por vía ecográfica. Y esto es muy importante hacerlo. ¿Por qué? Porque yo necesito saber cuál es el diafragma que es más mioclónico. Estadísticamente, el que es más mioclónico es el izquierdo. Entonces, la mayoría de los trabajos se han realizado bloqueando el nervio frénico del lado izquierdo. Y lo que ocurre, digamos, con estos pacientes es que después de demostrar la funcionalidad diafragmática del otro lado, muchos de ellos no van a tener, ¿cierto?, episodios agudos del hipo, pero vamos a tener problemas. Vamos a tener problemas si es que hay casos exitosos y hay casos fallidos. En los casos fallidos, muchos de estos pacientes han necesitado tener bloqueos permanentes, incluso con infusiones hasta por 48 horas del medicamento, que en general es la bupivacaína. Cuando vemos el ganglio estrellado, la mayoría de los casos se han hecho con bloqueos anatómicos y tenemos una complicación que es temporal, que es la presentación del síndrome de Horner, que además es el signo que demuestra que el bloqueo del ganglio estrellado fue efectivo. Bueno, cuando se vencen esas barreras y cuando ya definitivamente el paciente no tiene resolución con los procedimientos intervencionistas, tenemos que pasar a la cirugía. La cirugía en relación al hipo intratable y crónico no es una cosa muy frecuente, porque así como es la presentación de los casos, digamos, solo el 15% de esos casos van a llegar hasta este punto. Entonces, ¿qué han reportado? Han reportado clipados temporales del nervio frénico. Este autor que se llama Kim, que es un coreano, él, ¿qué hizo? Buscó por vía toracoscópica el nervio frénico, le puso un clip y le dejó asociada una sutura de polipropileno que le permitía jalar el clip 10 días después para evitar la parálisis diafragmática permanente. Entonces resolvía el hipo y evitaba la parálisis diafragmática. Cuando vemos otros casos, entonces han habido ligaduras del nervio frénico por cervicotomía o también han habido clipados del nervio frénico asociados a electromiografía para garantizar que haya una disminución de la actividad mioclónica del endiafragma que estaba comprometido. De la misma forma, también se ha escrito la intervención del nervio vago. Esto es una descripción fruto de los neurocirujanos, porque la mayoría de casos que se han, digamos, reportado para el tratamiento del hipo vienen de la implantación de neuroestimuladores que eran propios de la epilepsia mioclónica. Entonces, ¿qué pasaba? Se dieron cuenta que estos pacientes, pues, cesaba el hipo. Pero aquí hay una cosa, digamos, un poco controversial, es que la mayoría de los casos muestran una respuesta parcial, es decir, que muchos de ellos necesitan ajustes frecuentes del neuroestimulador para poder controlar el síntoma, otros han tenido fracaso y uno muy importante es que
Recio en el 2023, por una indicación distinta, le colocaron a un paciente un neuroestimulador de nervio vago y ese paciente desarrolló hipo, se complicó con un Mallory Weiss y tuvieron que retirar el neuroestimulador pues precisamente por el evento. En cuanto a la frenicotomía, que es un procedimiento muy antiguo, esta información no es común y además no es actual, porque la mayoría de frenicotomías vienen de la epidemia de polio. Entonces, Sauerbruch, más o menos en 1920, empezó a hacer frenicotomías para poder permitir que se ventilaran los pacientes con polio que se metían en pulmones de acero. Y se dio cuenta que los pacientes que además desarrollaban tuberculosis, que tenían hipo persistente, se curaban con este método. Entonces empezó inclusive a trabajar diferentes instrumentos para poder manejar intraoperatoriamente el nervio frénico, como pinzarlo o como aislarlo de su localización habitual. En 1931 se instauró como uno de los métodos para el tratamiento del hipo posoperatorio en cirugía abdominal, especialmente en resecciones del tracto gastrointestinal superior. Weber en el 34 nos recordó que los pacientes se pueden morir de falla ventilatoria en estos casos y es por eso que es súper indispensable realizar el test de movilidad diafragmática contralateral. Campbell en 1940 lo utilizó como una estrategia para el tratamiento del hipo maligno con muy buenos resultados. Schlemmer en el 51 hizo más o menos lo mismo que hizo Kim, y es que le dejó una sutura mecánica y cuando el paciente desarrollaba hipo, pues él podía, digamos, jalarse el nervio frénico y con eso resolver el síntoma. ¿Qué tenemos de novedades? Porque esto parece una cosa muy cruenta y parece una cosa que no se pudiera hacer. Entonces, lo primero es que Mallory Kipman en el 2014 es un niño de 13 años. Su mamá tenía hipo persistente por un linfoma y él empezó en su clase de química a desarrollar un compuesto que le permitiera resolver el hipo. Entonces creó unas paletas que se llaman hiccups, y esas hiccups básicamente lo que hacen es generar un estímulo ácido bucal que hace que se reinicien o se restablezcan los estímulos nerviosos aferentes de la comunicación del hipo. Y esto se ha probado en 45 pacientes con una eficacia de hasta el 67% y con una tasa de no solo de efectividad, sino de aceptación por parte de los pacientes en cuidado paliativo que era mayor al 90%. Otras alternativas son el Hickaway. El Hickaway es un principio físico. Esto es una herramienta de eglusión e inspiración forzada en la cual se utiliza el principio de Bernoulli. Esto es un pitillo. Entonces, ¿el pitillo qué hace? Nosotros tenemos un pitillo que genera presión negativa. Y la presión negativa en los adultos está calculada para menos 100 centímetros de agua y para los niños en menos 50 centímetros de agua. Al utilizar ese principio de generar esa presión negativa, el diafragma cesa la funcionalidad y cesa la mioclonía y el hipo cede. Tiene una tasa de efectividad del 92% con una satisfacción del usuario de hasta 4.5. Bernoulli, sí. Y aquí les voy a mostrar un video de cómo se comporta el asunto. Este es un niño que tiene hipo frecuente. Él trata en el primer intento de succionar, pero él no está entrenado porque el pitillo es demasiado fuerte la presión que tiene que hacer. Entonces su madre lo que hace es instruirlo sobre cómo tiene que hacerlo. Él hace la succión e inmediatamente termina el segundo intento, el paciente cesa el. Ahí vemos pues la sonrisa del niño porque el hipo se fue, ¿cierto? Entonces, ¿por qué tenemos que saber de este tema? Porque nosotros podemos cambiar esta realidad. Cuando nosotros vemos lo que publicó Pittman en el 2023, en una encuesta de diferentes centros oncológicos y hospitales universitarios, él encontró que el 78% de los médicos que trabajaban en esos hospitales habían visto más de 20 pacientes con hipo significativo. Y ellos definieron significativo como que el paciente consideraba que alteraba su calidad de vida. ¿Y qué pasa con eso? Solo el 18% de los médicos que trataron a esos pacientes sabían qué hacer y solo el 16% de las intervenciones fueron efectivas. Asimismo, los pacientes, hasta el 76%, digamos, respondieron a esta encuesta diciendo que el hipo era una sensación incluso más desagradable que las náuseas y el vómito. El 60% de los pacientes tuvieron una alteración en su productividad, generó una disminución en su capacidad económica. Y el 50% tuvieron dificultades para la alimentación, tuvieron menor participación en actividades lúdicas o tuvieron más dolor.